sobre el principio de igualdad. En realidad, estas primeras reuniones nos van a servir para poner las bases de lo que vamos a estar haciendo y siendo a partir de ahora en estas reuniones. Así que a lo mejor la dinámica de hoy no va a ser exactamente como lo vamos a hacer en las siguientes ocasiones, porque digamos que esto es un poco una reunión introductoria. Se parece mucho a lo que estaremos haciendo, pero no es exactamente igual, ¿no? Para hablar de la igualdad, se refiere a nuestra relación con Dios y nuestra relación entre hermanos. Y primero habría que ver cómo era antes de Cristo y cómo ha sido y es ahora después de Cristo. Lo que Dios quiere es que nosotros revisemos nuestra forma de pensar y seamos muy sinceros y veamos si realmente como pensamos actualmente es conforme a la verdad o si tenemos estructuras de pensamiento, formas de pensar equivocadas que vienen del pasado o vienen de un sistema que no corresponde realmente a la verdad de Cristo. Para ello, si vemos en la primera diapositiva, gracias. Dios ha puesto en nuestro corazón a hacer dibujitos para que sea mucho más fácil de comprender. Y resulta que antes de que Cristo viniese y se sacrificase por nosotros en la cruz, la forma de relacionarse con Dios era básicamente inexistente. En realidad teníamos al pueblo alejado, apartado de Dios. Por eso este dibujo muestra, los circulitos simulan las personas y muestran cómo el pueblo estaba alejado de Dios, no tenían acceso a Dios. El círculo azul que ven en la punta superior nos habla de que antes de la venida de Cristo, ustedes recordarán que estaba este sistema del templo, en donde construían un edificio de ladrillo y la presencia de Dios estaba única y exclusivamente dentro del templo. Y la única persona que podía acercarse, digamos, la que más podía acercarse a la presencia de Dios era el sacerdote. Entonces, este círculo azul representa al sacerdote. Y resulta que todo el resto de las personas estaban pendientes de lo que Dios le dijese al sacerdote, o en su caso al profeta, como para enterarse de la voluntad de Dios. El resto del pueblo no tenía acceso a Dios y de hecho tanto el sacerdote como el profeta, más bien el sacerdote tenía un acceso limitado a Dios. Después viene Jesucristo, la siguiente por favor, y realmente Jesucristo termina con ese sistema que acabamos de describir, con esa forma de relacionarse, o mejor dicho, de no tener relación el pueblo con Dios. Y tenemos este versículo muy potente que es: ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en, que significa dentro de ustedes? Esto es una verdadera revolución, porque vimos antes que la gente estaba totalmente apartada de Dios, había un espacio, una diferencia entre el pueblo y Dios. Sin embargo, cuando Cristo muere y resucita, lo que hace es romper esa separación entre Dios y los hombres, y entonces pasamos a una figura como la siguiente. Pasamos de un triángulo en donde solo había uno hasta arriba, que era el que podía acercarse a Dios y el resto no, a este tipo de relación que es que cada circulito que representa a una persona recibe el Espíritu de Dios dentro de ellos.
Ahora, ¿esto por qué es relevante? Bueno, esto es relevante porque lo creamos o no, seguimos muchas veces actuando, pensando y actuando de modo piramidal, que era antes de Cristo, en lugar de comportarnos de esta manera en donde todos y cada uno tienen acceso a Dios. Lo que quiero destacar aquí es que antes la gente sí tenía necesidad de acudir a otra persona a preguntarle, ¿qué hacemos? Tenemos esta situación, nos están atacando. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos de líderes del pueblo que se acercaban con el profeta a preguntarle, oye, por favor, pregúntale a Dios qué hacemos. Y entonces el profeta le preguntaba a Dios, Dios le contestaba y el profeta hablaba con el pueblo. No era que el pueblo se comunicara con Dios. ¿Por qué es esto importante? Porque nosotros ahora, gracias a Cristo, hemos recibido el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo. Eso significa que no necesitamos una persona intermedia a quien preguntarle qué voy a hacer con mi familia, o qué trabajo debo tomar, o si voy a estudiar esto o aquello, o con quién me voy a casar. No necesito a alguien que le consulte a Dios qué hacer acerca de mi vida, sino que yo tengo un libre acceso a Dios. Para resumir esto, vamos a la siguiente diapositiva. Entonces vemos aquí como antes de Cristo, el pueblo de Cristo estaba, digamos, en un sistema piramidal, que era la persona que está hasta arriba, ya sea el profeta o el sacerdote, era quien tenía cierto acercamiento a Dios, el resto no. Viene Cristo y esto de la izquierda se termina y cada uno de nosotros recibimos al Espíritu Santo. ¿Por qué hablamos del principio de igualdad? Porque en la pirámide no hay ninguna igualdad. O sea, el de aquí abajo no tenía un acceso a Dios. Y el de arriba tenía cierto acceso a Dios, pero si lo ven, realmente el pueblo dependía de lo que el profeta dijera o de lo que el sacerdote dijese. Todos hemos recibido el mismo espíritu. Voy a hacer una broma que le escuché a un hermano. ¿O acaso alguno recibió un espíritu hecho en China? O sea, todos recibimos el espíritu directamente de Dios. Todos, y la palabra lo dice, Dios, Cristo es el pastor y nosotros somos las ovejas y nosotros podemos escuchar su voz. Cristo pagó la misma sangre por cada uno. No es que por uno pagó 20 litros y por otro pagó 5 y por otro pagó 1. Él pagó esa misma sangre por cada uno de nosotros. Y nosotros hemos recibido el mismo Espíritu Santo que recibieron los apóstoles. No hemos recibido el Espíritu Santo diluido. No es como que, ellos sí podían hacer milagros, sí podían hacer maravillas y nosotros no. Y ese es un pensamiento falso. Nosotros hemos recibido exactamente el mismo Espíritu que los apóstoles. Vamos ahora sí a leer los versículos de la diapositiva anterior, por favor. Entonces, ¿alguien que quiera leer 1 de Corintios? Venga. Sí. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracias. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es la iglesia? Quien quiera responder, que levante la mano. La casa de Dios.
alguna otra opinión? La iglesia se puede decir que somos el conjunto de personas que hacemos esa unidad en el espíritu. Ajá. Gracias. Justo en este versículo, en 1 Corintios capítulo 1 del 1 al 2, Pablo nos está mostrando cuál es la iglesia. Él está diciendo que le escribe a la iglesia de Dios, es decir, a los santificados en Cristo Jesús, a aquellos que han sido llamados a ser santos. Con lo cual, iglesia se refiere a nosotros, a los hijos. ¿De dónde viene el pensamiento de que iglesia es templo? De la pirámide. Porque antes la presencia de Dios estaba dentro de un templo construido de ladrillos. Pero eso se terminó con la venida de Cristo. Y nosotros somos el templo del Espíritu Santo, como bien dice Carlos. Entonces, nosotros, los que hemos sido llamados, nosotros somos la iglesia. ¿Necesitamos nosotros asistir a un templo físico para ser iglesia? ¿Qué opinan? No, es correcto. No, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser santo? Porque aquí Pablo dice que le escribe a la iglesia, es decir, a los santificados en Cristo Jesús, a los llamados a ser santos. Santo significa apartado para un propósito. Más adelante vamos a profundizar un poco en esta parte de ser santo. Pero nosotros somos los llamados a ser santos, en el sentido de que nosotros somos los que hemos sido apartados por Dios para un propósito. Nosotros somos la iglesia. En el siguiente versículo, Apocalipsis 21, del 15 al 16, ¿alguien había levantado aquí la mano para leer? Apocalipsis 21, 15, 16. Y el que habla conmigo tenía una caña de oro para medir la ciudad santa, Jerusalén, y sus puertas y su muro, y la ciudad estaba sentada en forma de cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud y la altura y la anchura de ella son iguales. Podríamos pensar, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver porque podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Esta forma de relacionarse con Dios y de relacionarse entre ellos, porque además, obviamente, imagínense cómo era la relación entre la gente de aquí abajo y quien estaba arriba. Obviamente había diferencias. Esto representa, por ejemplo, el sistema como funcionaba la ciudad, como funcionaba Babilonia. En cambio, aquí donde todos tienen igual acceso al Padre, en realidad el diseño de la iglesia es un cuadrado. Sí, perdón, un cubo. Gracias. Es un cubo, y esto lo hemos descrito en Apocalipsis, donde se habla de la Nueva Jerusalén. Para los que no me alcanzaron a escuchar al principio, decía que estamos hablando de formas de pensar. Esto del triángulo y del cuadrado, de lo que nos habla es de una forma de pensar interior. Me veo yo como una persona que necesita un intermediario para llegar a Dios pensando que Dios está muy lejos, o me veo yo como una persona que soy vasija del Espíritu Santo y que puedo tener una relación directa con Dios. Nuestra charla de hoy va de eso, que revisemos nuestra forma de pensar y revisemos el comportamiento que hemos tenido hasta ahora. Ahora,
simplemente por acabar con esto de las ciudades, lo que Dios nos quiere decir es que pensar de esta manera como piramidal es pensar conforme al sistema de Babilonia que se manejaba así. En cambio, pensar de esa otra manera es pensar conforme al diseño verdadero de iglesia que tiene que ver con la Nueva Jerusalén. Hay dos versículos en Jeremías 50 y 51, en donde Dios nos dice: salgan de la forma de pensar de Babilonia. O sea, salgan de aquí. Ahora vamos a ver casos prácticos para que sepamos si estamos actuando conforme a esta forma de pensar o conforme a esta otra. Sí. Ejemplos prácticos para que revisemos si nosotros tenemos esta forma de pensar. Uno, pensar que Dios es lejano a nosotros. Otro, sentirse huérfano. Otro, pensar que el líder de la congregación es el que tiene la responsabilidad. Ojo con esto, porque mucho se ha hablado de que la gente va a las reuniones a sentarse y a oír. Un poco la perspectiva es: voy a recibir. Voy a ver qué Dios me dice a través del líder de la congregación. Que sea el líder el que pase tiempo con Dios en la semana, el que procese, el que tenga la revelación y me la dé, y yo voy, me siento, escucho y recibo. Esa es una actitud, un comportamiento externo de una forma de pensar piramidal. Otra cosa es, por ejemplo, que hay que cuidar lo que decimos, porque si yo digo, es que mañana me toca ir a la iglesia, ¿estoy pensando en la iglesia como templo o estoy pensando en la iglesia como que somos nosotros los hermanos? Si yo digo voy a la iglesia, significa que yo no soy la iglesia y que voy a un sitio físico que creo que es la iglesia. Esa es otra muestra física o exterior, más bien exterior, de una forma de pensar piramidal. Otra es pensar que lo secular y lo espiritual están separados. Por ejemplo, decir, es que yo sirvo a Dios cuando voy a la iglesia, pero en mi trabajo pues no sirvo a Dios. En la escuela no sirvo a Dios. Yo sirvo a Dios cuando voy a la iglesia y ayudo a poner las mesas, las sillas. Esta es una forma de pensar piramidal. Porque les voy a preguntar algo. Bueno, sabemos que somos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿alguno se quita el espíritu para ir a trabajar? No. ¿Alguno se quita el espíritu para estudiar? No. Claro que no. Entonces, todo lo que hacemos es tanto en cuerpo, como en alma, como en espíritu. Eso significa que si yo estoy en el trabajo, eso es algo espiritual. Si yo estoy en el baño, eso es algo espiritual. Si yo estoy cocinando, eso es algo espiritual. ¿Y dónde puedo servir a Dios? Absolutamente todo el tiempo. Entonces, pensar eso de, no, es que yo tengo tantas ganas de servir, pero es que no me dejan, en la iglesia no me dejan servir y pues no estoy sirviendo, es una forma de pensamiento piramidal. Porque no necesitas hacer una actividad en la congregación para que eso califique como servicio a Dios. Tú puedes estar sirviendo en tu casa, cocinando a tus hijos, limpiando, en tu trabajo, absolutamente en todo el tiempo. Otro rasgo exterior de pensar piramidal es, bueno, esto ya lo hablé, pensar que el servicio a Dios se limita a las acciones dentro del templo. Este siguiente también lo hablé, pensar que la iglesia es el templo, no los hermanos y la comunidad atemporal. Porque esto además es maravilloso,
La iglesia no solo somos los hermanos que en este momento estamos con vida en la tierra, son todos los hermanos que estuvieron antes de nosotros y que estarán, y que en el Espíritu ellos viven. Ellos tienen vida eterna. Entonces, aunque ya no estén físicamente en la tierra, en el Espíritu nuestros hermanos están. Entonces la iglesia es atemporal. No solo somos los que en este preciso momento tenemos un cuerpo en la tierra. Otra cosa que es un pensamiento piramidal es reunirse en torno a un líder y no en torno a Dios. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que muchas veces escuchamos el, oye, ¿tú a qué iglesia vas? Otra vez con lo del vas, ¿no? ¿Tú a qué iglesia vas? ¿A la de la estrella o a la de la luna? Y muchas veces es como, no, ya no son nuestros hermanos porque nosotros estamos en la luna, entonces los de la estrella ya son aparte. Dios no lo ve así. Porque no se trata de que yo sigo al líder luna y tú al líder estrella. Seguimos a Dios. Ahora, algo terrible de pensar de manera piramidal es que los que están aquí abajo, todos estos grises, nunca cumplen su propósito. Porque todos estos grises están orientados a sostener al que está arriba, al líder. Entonces se les dice que están castrados porque no pueden producir frutos. Y nos ha tocado vivirlo en carne propia. Nos ha tocado precisamente el que en lugar de que la congregación sea una familia, es más bien una institución. Es como una pequeña, como una pyme, un negocio pequeñito, ¿no? Donde hay un jefe, hay niveles de autoridad, y oye, es que yo quiero hablar con el líder, no puedes, porque tú tienes que hablar con este primero, después tienes que pasar con el siguiente, y después llegas con el siguiente para llegar al líder. Entonces, ¿estamos funcionando como familia o estamos funcionando como institución o empresa? Eso es una forma de pensar piramidal. Ahora vamos a ver ejemplos de cómo manifestaciones exteriores de una forma de pensar conforme al diseño genuino de iglesia. Bueno, mientras les quería comentar que este dibujo es como si hiciéramos una toma muy de cerca de cómo se ve la iglesia. Y es hermosa porque es una red. Cada punto somos nosotros. Cada punto es luminoso porque tiene dentro la luz de Jesucristo, el Espíritu Santo. Y nosotros estamos interconectados. Como ven, no hay alguien en la cúspide, sino que aquí se ve reflejado visualmente este principio de igualdad, que, como les recuerdo, se refiere a que tenemos igual acceso a Dios. Y que somos igualmente valiosos, igualmente amados por Dios. En ese sentido no hay diferencias. Las diferencias son respecto a nuestro llamado, respecto a nuestro propósito, respecto a los dones que nos da para cumplir ese propósito, pero respecto a cuán valiosos somos, cuán amados somos y nuestra capacidad para escuchar a Dios y estar en su presencia, somos iguales. Entonces, este es el diseño verdadero de la iglesia. Como ven, es como hay una como codependencia, estamos interrelacionados. Sincronizados. Así es, y sincronizados, y como ven, hay unidad. Entonces la palabra dice que en el Espíritu somos todos uno.
nuestro llamado como iglesia es a manifestar esa unicidad que le han llamado, que ya es en el espíritu, manifestarla en lo natural. Aquí, ¿qué es lo que ya queda afuera? El decir, oh, hermano profeta, uy, hermano, no sé qué, uy, no es que el hermano, el profeta, y eso ya no va, porque si estamos, el decir, uy, hermano profeta, nos arrodillamos, es un pensamiento piramidal, de pensar que el hermano profeta sí puede tener una relación con Dios y yo no. O el hablarse así como, o el tener, por ejemplo, más consideraciones con el líder que con el resto de los hermanos. Eso viene de un pensamiento piramidal. El hecho de decir, los pastores que se sienten de este lado y todos los demás acá. O sea, hacer ese tipo de diferencias es un pensamiento piramidal. Entonces es muy sorprendente porque las cosas han cambiado, han sido transformadas gracias a Jesucristo, pero nuestro pensamiento nos corresponde a nosotros cambiarlo, es decir, darnos cuenta de que venimos pensando una forma piramidal cuando Dios nos llama a salir de esa forma de pensamiento para pensar en la iglesia como realmente es. Esto es algo que a todos nos toca, porque todos hemos tenido un pensamiento piramidal. La intención de estas reuniones de iglesia, de hermandad, es que podamos manifestar esto. Sí, por eso les hablábamos de que como Dios puede hablarle a cada uno, hay cosas que Dios ya ha puesto en cada persona que es valioso que comparta con los demás. Partiendo de esto, de saber que somos iguales en Dios. Pues seguimos entonces. Mencionaba que en el genuino diseño de iglesia, cada uno tiene conciencia de que tiene libre acceso a Dios y que Dios y nosotros somos uno. Esto es muy fuerte porque realmente Dios dice, yo soy tú y tú eres yo. Nosotros somos una extensión de Él. Dios obra conforme a lo que está en su corazón a través de nosotros. Por eso Él nos habla sobre que somos un cuerpo junto con Él. Lo vamos a ver un poco más adelante. Que Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos el resto del cuerpo. No es que la cabeza ande por allá y el resto del cuerpo por acá. Estamos unidos realmente. Cristo Jesús hace obras a través de nosotros. Luego, el tener esta forma de pensamiento se manifiesta en que nos consideramos hijos. En que ya no tenemos una forma de pensar de huérfanos y que ya no nos sentimos huérfanos, sino que realmente nos sabemos y nos sentimos hijos. Nosotros en las reuniones siguientes profundizaremos en este tema, por ejemplo, de qué es realmente ser hijo, cuáles son nuestras responsabilidades y cuáles son nuestros beneficios como hijos. ¿Y quién es realmente un hijo de Dios? El siguiente punto ya lo hablamos, que es que cada uno ha recibido el mismo Espíritu de Dios. La misma sangre de Cristo nos ha redimido a todos. Quienes han comprendido lo que es realmente la iglesia ya no dicen voy a la iglesia, porque la iglesia soy yo soy parte de la iglesia, mejor dicho, sino eso, que ya nos consideramos parte de ese cuerpo de iglesia. Iré a reunirme, pero no voy a la iglesia, voy a reunirme como iglesia.
Ahora, esta forma de pensar cambia el chip. Ya no soy el que va a sentarse y a escuchar y a recibir y se acabó, sino que ya comprendo que Dios está esperando algo de mí, que yo tengo un llamado, que yo tengo un propósito, que no es irme a sentar a escuchar simplemente, sino ¿para qué me has traído a la tierra, Señor? ¿Cuál es mi encomienda? Así que en lugar de tener una actitud de tomar, el hijo tiene una actitud de dar. Ya no voy a la congregación con la actitud de qué voy a recibir, sino qué voy a dar a la congregación. Vale, el último ya lo comenté. Siguiente, por favor. Cada uno sabe que tiene un rol importante, clave dentro de la congregación. La congregación y el cuerpo de iglesia que abarca todo el mundo, ¿no? Sabe que lo natural y lo espiritual están unidos, que era lo que hablábamos antes. No es que te quites el espíritu para ir a trabajar. Sabe que la iglesia no es un templo físico, sino la suma de los hijos. No sigue a un líder ni lo idolatra, sino que su cabeza es Dios. Entonces ya no es que opina el líder de qué debo hacer con mi vida, sino que yo directamente le pregunto a Dios. Y una hermana decía que ponía este ejemplo, ¿no? De que usualmente la gente va a los líderes a decirles, oiga, pero es que ¿qué hago con mi familia? ¿Por qué tal? ¿Por qué tal? Y que el líder le dice, bueno, tú hablas con Dios, ¿no? Pregúntale, porque pues es tu familia, yo qué voy a saber de qué vas a hacer tú con tu familia. Se trata de tomar responsabilidad, porque claro, Cristo hizo una cosa maravillosa por nosotros que fue abrir el camino al Padre. Ahora el tema es que nos toca tomar esa responsabilidad. Es una bendición y a la vez una responsabilidad, porque ya entiendes que no es el pastor o el líder el que tiene que estar todos los días pasando tiempo con Dios, eres tú. Soy yo. Y finalmente, el pensar de esta manera nos lleva a saber que somos igualmente amados y valiosos para Dios, que ya lo había comentado. Y como gran conclusión, si nosotros realmente tomamos esta forma de pensar del diseño genuino de iglesia, esto nos lleva a cumplir nuestro propósito y a dar fruto en abundancia. Porque aquí estamos totalmente habilitados para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Nuestro líder es Dios. Ahora, sí es verdad que Dios puede ayudarnos a tener acompañamiento. O sea, sí podemos tener personas que sean más maduras en el espíritu, que nos ayuden a crecer, que nos ayuden a escuchar la voz de Dios. Lo que Dios no quiere es que volvamos a esa forma de comportamiento piramidal que Él ya terminó, Él ya la derribó. ¿Por qué nosotros queremos volver a vivir de esa manera cuando Él ya la derribó y además su palabra dice, salgan de esa forma de pensar? Entonces es ver a los hermanos más maduros, a los ancianos, a los líderes, como alguien, como un instrumento de muchos que Dios usa. Eso es muy diferente a idolatrar a los líderes. Siguiente. Estos son los versículos en donde les decía que viene plasmado lo de que debemos salir de la forma de pensar babilónica que es la pirámide. Siguiente, Juan. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? ¿Está interesante o no? Bueno, pues derivado de todo eso que se acaba de platicar y de conocer a algunos y de reconocer a algunos otros que están un pasito también adelantados en estos temas,
pues es importante que hablemos de esta parte de lo que es la iglesia. Si ya entendimos que tenemos que dejar ese sistema piramidal del que venimos muchos, de todas las denominaciones, no nada más de algunas, sino que hoy día todavía existen muchas denominaciones en el que se mantiene esa estructura piramidal y a lo mejor muchas de ellas inconscientemente. Lo grave es cuando son conscientemente. ¿Por qué? Pues porque la palabra es muy clara, lo acabamos de ver. O sea, esto no se le ocurrió a Mariel o a Ariel o a alguien, sino que es lo que dice la palabra. Es lo que dice la palabra y lo que Cristo nos está queriendo enseñar. Por eso es tan importante regresar al principio, a las bases. Y ese es el ejercicio que estamos queriendo pues, trabajar aquí con ustedes, de qué es lo que Cristo dijo a sus discípulos, qué es lo que sus discípulos rescataron de lo que vivieron con Cristo en esos 3 años y medio que convivieron con Él. Y pues el apóstol Pablo nos da mucha información de cómo fue la iglesia primitiva y cómo fue a partir de Cristo, que es todo lo que ya estudiamos. A mí me encanta la imagen que presentó Mariel sobre esas interconexiones entre las personas como la iglesia nueva, porque ahí ya lo dijo, pero yo lo quiero resaltar, ya estaban todas de amarillitos, ¿verdad? Ya no eran unas grises y otras azul, sino todas eran amarillas. Y en la primera imagen, ¿qué representaba lo amarillo? ¿A quién? A Dios. Dios estaba por allá y ahora no. Dios ahora está en nosotros a través del Espíritu Santo. Eso a mí me causó mucha alegría, porque ya nada más falta que nos la creamos. Ya nada más falta que creamos que efectivamente el Espíritu Santo ya está en nosotros, con todo lo que Él nos dio. Y Pablo hace una alusión a que la iglesia es como el cuerpo humano, Esto también es importante, ahorita lo voy a volver a retomar. En la carta que Pablo escribe a los romanos, en Romanos 12:5 dice: nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. En el Espíritu somos uno. Estamos llamados a manifestar esa unidad en lo natural. Ya en el Espíritu somos ya uno con Dios, pero ahora necesitamos encarnarlo, necesitamos hacerlo nuestro y necesitamos creerlo. Porque ahí estamos atorados muchos, en que todavía no la creemos. Bueno, a lo mejor sí, puede ser que sí. Bueno, pues ahí dice, y dudamos. Y acuérdense que la duda es una de las herramientas que utiliza el maligno. Precisamente, pues fue desde el origen, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijo a Eva? ¿Cuál fue lo que le dijo, para no dar yo mismo la respuesta? ¿Qué le dijo el maligno a Eva? No, ni te preocupes, no pasa nada. Antes de eso le hizo una ¿qué? Una pregunta. Una pregunta. ¿Cuál fue? ¿Es verdad que les dijo que no comieran de ese árbol? Y le metió la duda a Eva. Dice: ¿es verdad que les dijo tal cosa? Que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal porque morirían. Y le metió la duda. Y esa duda es la que nos mantiene cautivos. No nos creemos que Cristo ya ganó la salud por nosotros. No nos creemos en todas las promesas que Cristo ha hecho. Y bueno, vamos aquí al punto, porque si no yo me pierdo con otras cosas también interesantes. Somos uno, y si fuéramos como un cuerpo humano, esta ilustración nos va a ayudar. La cabeza es Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo. No es una persona.
Por eso aguas, ¿no? Con esas denominaciones donde las personas son muy importantes y tienen su propia palabra y tienen otro librito aparte que ellos escribieron, no son la Biblia, etc., ¿no? La cabeza de la iglesia es Cristo y nosotros somos las demás partes del cuerpo. Para que funcione el cuerpo, pues tiene que tener todas sus partes sanas, todo bien. Dudé un poco ahorita, perdón, porque yo decía, bueno, hay personas que no tienen pies y pueden vivir, hay personas que no tienen manos y también viven, pero lo ideal pues, es que esté el cuerpo completo tal como fue diseñado, ¿no? Ya los otros son casos especiales, y yo mismo me adelanté, que alguien va a decir, no, yo he visto un predicador que no tiene ni pies ni manos y wow, cómo ha transformado el mundo, y es verdad, pero lo normal sería pues que estuviéramos completos como cuerpo. Y a cada quien le corresponde hacer una función. Y las partes de nuestro cuerpo seríamos los hijos de Dios, seríamos nosotros. Y esa es una alegoría, ¿no? Porque alguien dice, oye, yo no quisiera ser el hígado, ¿no? Yo preferiría ser, no sé, ¿qué parte del cuerpo te gustaría ser? Sobrina, si fueras así, como si fuera una parte humana. ¿Te gustaría ser el ojo, el riñón, el corazón? Escogió muy bien. Por ahí hay alguien más, ¿qué le gustaría? ¿Qué parte le gustaría ser? Al cerebro no, porque la cabeza es Cristo. La cabeza es Cristo. ¿Qué más, Miguel? ¿Qué te gustaría hacer si fuéramos partes así del cuerpo humano? Los pulmones. Pulmón, 7 pulmones para aguantar 4 partidos de fútbol. Y así, ¿no? Pero, y aquí lo interesante es que el pulmón no hace la función del corazón. Y el corazón no hace la función del pulmón. Pero ¿será importante el corazón para el pulmón? ¿Y será importante el pulmón para el corazón? Sí, ¿verdad? Estamos relacionados, estamos conectados, como veíamos en la imagen también de como iglesia, ¿no? Como personas, estamos conectados, interconectados. A mí me gusta, alguien contó una vez una experiencia que decía, imagínense, ¿a cuántos de ustedes les han sacado sangre para hacer algún análisis, para saber su tipo de sangre, todo eso? ¿A ti, Jimena, te han sacado sangre? ¿A ti? ¿Acá? ¿Sí? ¿Alguien no? ¿Nunca le han sacado sangre a alguien? ¿Ustedes sí también? Imagínense ¿de dónde sacan la sangre habitualmente? ¿De aquí del brazo o del dedo, no? De la yema del dedo. Imagínense que el resultado del laboratorio dijera tiene diabetes y que el pie dijera de la que me salvé, no soy el brazo que le salió diabetes. ¿Sí se puede? No, porque estamos interconectados y a veces en la iglesia actuamos así, porque también la palabra dice gócense con los que se gozan y entristezcanse con quienes se entristecen. Y muchos no lo hacemos. Muchos decimos, pues, ay, que Dios lo ayude, ¿no? Sin saber que somos parte del mismo cuerpo. Por eso es importante también la convivencia. Como ya me decía María, no es solo ir, sentarme, alabar un rato, cantar, brincar, escuchar una palabra y ahí nos vemos. No, sino que tenemos que compartir. Ustedes también pueden hablar, pueden preguntar, ahorita vamos a comentar y luego vamos a convivir un ratito. Eso es más cercano a lo que Cristo hizo con sus apóstoles. Siguiente, por favor. Ya casi terminamos.
Nada más vamos a hablar un poquito de la iglesia versus congregación. ¿Qué significa versus? Contra, hacer como una comparación entre lo que es la iglesia y lo que es una congregación. En 1 Corintios 1, del 1 al 13, ¿Hugo, me ayudas a ver? ¿Alcanzas a ver desde ahí? ¿No? ¿Alcanzas a ver? Corintios 1, 11, 13. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Será que unos somos de uno y otros somos de otro y otros de otro? ¿No? ¿Todos de quién somos? De Cristo. De Cristo. Pero siempre hay divisiones, siempre hay contiendas. Humanas. Bueno, hasta para que algunas personas vinieran a esta reunión hubo ciertas dificultades. Porque hubo quien dijo: tengo que avisar, tengo que pedir permiso a donde me estoy congregando. Cuando somos la misma iglesia, somos la iglesia de Cristo y somos hermanos en Cristo. Y lo único que queremos, pues, es abonar un poquito más, profundizar tal vez un poco más en algunos temas, ¿no? Pero dice: no, es que yo me congrego no sé dónde y el pastor es medio especial y no me deja, ¿no? O yo ni cristiano soy. No es para cristianos, es para hermanos, en el más amplio sentido del término. Y todos debemos de ser en Cristo, porque eso que está ahí es precisamente la división. Es como el pie que dijo: pues qué bueno que al brazo le dio esa enfermedad. Es lo mismo. Es esa división que no debemos de tener. Fíjense que si ustedes revisan todas las cartas de Pablo, van a darse cuenta que se conocían en las iglesias. ¿No? Lo vemos cuando les dice: saluden a fulanito de tal, y a la iglesia que se reúne ahí en su casa. Y lean esta carta, léansela a los de la Odisea, ¿no? O sea, conocían y sabían quiénes eran, no solo los de la misma ciudad, sino los de otra ciudad. Y la carta de la Odisea, entre paréntesis, que debe estar perdida, porque aparece en Corintios, si no me equivoco, al final de Corintios dice: esta carta léansela a los hermanos de la Odisea, y la de la Odisea léanla ustedes. Y esa carta no está. Por ahí, si alguien la encuentra, nos avisa. Quiere decir que se conocían y no había problema. Solo aquí, por ejemplo, en Corintios, pues sí, unos decían que eran de Cloé, otros decían, bueno, que de Cloé decía que unos son de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas, otros de Cristo, y no se juntaban, ¿no? No se juntaban. Y eso no debe suceder. El domingo tuvimos aquí un evento, algo comercial, de una celebración de una iglesia, de una congregación, para ya hablar en términos correctos, una congregación que apenas se inició, tiene un año. Pero lo bonito de esa congregación fue que invitaron hermanos de otras congregaciones. Invitaron de 2 o 3 congregaciones para hacer la alabanza, invitaron de 2 o 3 congregaciones para compartir la palabra, y así invitaron de diferentes congregaciones para poder hacer su celebración. Y dije: wow, qué bonito. O sea, ya se empieza a entender que no es de que no nos podemos ver con los de allá porque no somos de la misma denominación. Somos la iglesia de Cristo. Y aquí y en todas partes, en cualquier ciudad, en cualquier parte del mundo. Siguiente, por favor. Ya decía María que somos llamados a ser santos, y esto no es hasta que nos muramos. Y esto no es imposible, porque luego a veces pensamos: no, yo cuando
¿Cuándo voy a llegar a ser santo, no? Nadie es perfecto, de acuerdo, pero cada vez podemos irnos mejorando, acercando, creciendo, madurando espiritualmente y acercándonos cada vez a la santidad. Sí se puede, sí podemos. Estamos apartados para un propósito, cada uno de nosotros tenemos un propósito. Que todavía no sepamos cuál es ese propósito, puede ser. Que estemos trabajando en encontrar nuestro propósito, sí, pero de que lo tenemos desde antes de la fundación del mundo. Ser puros, es decir, sin añadidos al diseño genuino que Dios nos dio. ¿Y saben cuál es lo primero que se nos ha ido agregando? Las falsas creencias. El creer que no puedo, que no sé, que no soy suficiente. Todo eso ha sido que el medio, el maligno, nuestro egoísmo, nos lo ha añadido. Y poco a poco tenemos que irnos limando de todas esas cosas, quitarnos lo que no es verdadero. Es más, las máscaras también no son nuestras. Hay quien tiene máscaras de superioridad, máscaras de soberbia, máscaras de orgullo, de prepotencia, etc. Y no es cierto. Son eso, son máscaras. Y tenemos que aprender a desecharlas, a quitarlas. ¿Qué más? Perfecto. Estamos llamados a alcanzar la madurez del diseño genuino. Hay quien no se cree que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Conocí a una persona que me dijo, yo fui a una congregación donde dijeron, somos hijos de Dios, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto podemos hacer lo que hace Dios. Y ¡pum! Salió. Dijo, no, aquí están diciendo blasfemias. ¿Será o no será? Con lo que estamos viendo, con lo que dice la Biblia. ¿Somos hijos de Dios? ¿Sí o no? Sí. ¿Y dice la palabra que fuimos hechos a su imagen y semejanza? ¿Sí o no? Sí. ¿Y a quién aspiramos a parecernos? A Cristo. A Cristo. A parecernos. A llegar a ser como Él. ¿Creen que podemos llegar a ser como Él? ¿Alguien tiene su Biblia a la mano que pueda buscar Lucas 6:40? No está aquí. Ahorita Dios me lo reveló. Lucas 6:40, a ver si no me equivoco. A ver quién es el más rápido para buscar en la Biblia. Ya casi terminamos, ¿eh? Esta parte. Allá. El discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje será como su maestro. A ver, repítelo para que se oiga en la internet. El discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje será como su maestro. Wow, ¿quién agarra esta palabra para sí? Amén. Todos con más, ¿quién dice amén? Amén. El discípulo no es más que su maestro. ¿Quién es el maestro? ¿Quiénes son los discípulos? Nosotros. El discípulo no es más que su maestro, y hasta ahí nos podríamos quedar y decir, sí, Señor, yo hasta aquí me quedé. La buena noticia, la palabra de Dios, el mensaje es, pero aquel que termine su entrenamiento, otras versiones, como dicen, ¿qué versión le dices tú? ¿Nueva traducción viviente o nueva versión internacional? No es cierto, nueva versión internacional. ¿Cuál tienes? A ver. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Todo aquel que termine su preparación, su formación, que sea perfeccionado, podrá llegar a ser como quién. Como su maestro, como Cristo. Está ahí. Tómelo y haga lo suyo. Por eso es tan importante que sigamos preparándonos, que sigamos estudiando, que sigamos conociendo la palabra,
para que podamos llegar a hacer eso. ¿Qué autoridad le dio Cristo a sus discípulos cuando los envió? ¿Qué les dijo que podían hacer? ¿Qué podían hacer? ¿Qué más? Sanar. A ver, Miguel. Varias cosas les dijo. Sanar enfermos, Vayan y sanen enfermos. ¿Qué más? liberen a cautivos. Liberen cautivos. ¿Qué más? Te lo está soplando todo. Esa está buenísima. No, la que dijo Resucitar muertos. resucitar muertos. ¡Wow! Imagínense. Y hoy día quizás no necesariamente vamos a resucitar a un muerto. Hay quien lo ha hecho. Pero hay muertos de espíritu. Hay muertos de ánimo. Hay muertos de soledad. Hay muchos tipos de muertes. Y el Señor nos dice, vayan y sanen, vayan y liberen, vayan y resuciten. Todo eso lo podemos hacer. ¿Qué es lo que falta? Fe. Creer, tener fe, creerle a Dios en lo que ya nos prometió. Es necesario morir a lo añadido, llevar a la cruz de Cristo lo añadido. Si el Señor, yo te entrego mi soberbia, mi orgullo, te entrego el creer que soy pobre, el creer que estoy enfermo, el creer que no puedo, el creer que no puedo dar, el creer que no puedo crecer, el creer que todo se limita a esto que estoy viviendo. Todo eso hay que entregárselo a Dios. Todo eso hay que ponerlo a los pies de Cristo, entregárselo y creernos las promesas. Creernos las promesas porque ya Dios nos las dio. Siguiente cosa, ya casi terminamos. Esta parte es también padrísima, ya casi terminamos. Como la sabiduría de Dios. Pidan sabiduría, dice la palabra. Pidan, el que no tenga sabiduría, pídala y Dios se la va a dar. Y la sabiduría es multiforme. Así como las personas, así como las partes del cuerpo que vimos, la sabiduría de Dios es multiforme. Dice Efesios 3:10. ¿Quién no ha participado? Por acá, alcanza el dedo. La multiforme sabiduría de Dios. Efesios 3:10. Todo esto es para que ahora sea dada a conocer, por medio de la Iglesia, la multiforme sabiduría de Dios, a los principados y las autoridades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Estamos llamados a compartir, estamos llamados a que todo el mundo sepa de la multiforme sabiduría de Dios. Y como vimos que estamos hablando de igualdad, en estas reuniones todos vamos a participar. Hoy nos tocó a María y a mí participar. En las próximas reuniones vamos a invitar a alguna otra persona para que participe y luego vamos a ir participando los que ya deseen venir frecuentemente, que deseamos que sean todos los que están aquí, más otros muchos, para que vayamos compartiendo, porque todos tenemos un testimonio. Nuestra propia vida es un testimonio. Y para poder manifestar esa multiforme sabiduría de Dios, vamos a invitarnos a hablar desde las cicatrices. ¿Qué significa? Pues que todos hemos sufrido, todos hemos tenido alguna herida, chica, mediana o grande, pero que Dios ya obró en nosotros, ya obró sanidad. ¿Qué pasa con una herida cuando sana? ¿Qué va a quedar? La cicatriz. A veces las personas hablan desde la herida, cuando todavía les está doliendo, cuando todavía está saliendo la pus.
Y entonces a veces eso que comparte no es la sabiduría de Dios, sino es su carne, es su humanidad. Y para poder dar un testimonio de vida, para poder impartir vida, vamos a hablarles de nuestras cicatrices. Así es que cada quien vaya pensando qué quiere el Señor que comparta. Compartan cada uno de ustedes, chicos, medianos y grandes, con los demás. Dice, bueno, a mí Dios me sacó de algunas situaciones complicadas y ya me sanó. De eso tenemos que hablar. Es que me costaba mucho trabajo perdonar hasta que encontré a Dios y ahora he podido perdonar y me ha pasado eso y ha pasado lo otro, y a mí me gustaría hablarles del perdón. A mí me gustaría compartirles de mi encuentro personal, directo y vivo con el Espíritu Santo. Bueno, pues de eso nos van a platicar. ¿De qué? ¿De qué más? Dios les ha puesto en algunas situaciones que a veces ustedes no entienden para qué, pero una de las razones puede ser para que lo testifiquen, para que lo compartan. Es complicado de entender. ¿Se acuerdan de que era ciego o paralítico? Cuando iba Jesús con sus discípulos, lo vieron en la calle y los discípulos le preguntan a Jesús: ¿quién pecó? ¿Él o sus papás? ¿De acuerdo? Sí. ¿Y qué les contestó? Ciego, ¿verdad? O no. Ahí se me fue ahorita. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Ninguno de los dos. Sino que Él nació así para que ustedes hoy vean la gloria de Dios. Y tú dices, wow, o sea, para ese momento esa persona vivió 40 años así, para que llegara Cristo a ese momento y lo sanara delante de ellos, y entonces creyeran en la gloria de Dios. Pues así hay cosas. Yo por eso siempre digo, aparte de preguntarle a Dios ¿por qué? ¿Por qué, Señor, me pasa eso? ¿O por qué no me concedes esto otro? Aparte de preguntarle eso, hay que preguntarle ¿para qué? ¿Para qué? Es que me ha pasado una cosa y otra y otra y otra. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿De acuerdo? Hablar sobre lo que Dios ha obrado en nosotros, sobre lo que tenemos autoridad. ¿Sí? No se trata de exponer un tema. Eso lo haría cualquiera, ¿no? Se trata de hablar de lo que Dios nos ha permitido vivir. Adelante, por favor. Y bueno, aquí hay en Romanos 12, del 10 al 21, se los vamos a dejar de tarea. Por ahí recuerden que a esas reuniones pueden venir con su cuaderno, su lapicero, su Biblia. Les vamos a dejar de tarea que lean Romanos 12, del 10 al 21, para que vean todas las indicaciones que el Señor nos está dando como iglesia. ¿Por qué? Porque a eso es a lo que vamos a aspirar. Eso es a lo que vamos a aspirar en esas reuniones de hermandad. ¿Vale? Ahí está, alégrense cuando los demás se alegren, lloren cuando lloran, etc. Esto es padrísimo. Y me gustaría que lo trajeran en su libreta anotado para que luego puedan regresar a él. Siguiente. Y para terminar este capítulo, quiero invitarte a que oremos. Si nunca le has abierto tu corazón a Jesucristo, quiero pedirte que repitas después de mí. Cristo Jesús, te doy gracias en este día por este video. Comprendo que es solo un instrumento de muchos para mostrarme cuánto me amas. En este día quiero pedirte perdón por las formas equivocadas que he tenido de pensar y de actuar a lo largo de mi vida. Y quiero decirte que te abro mi corazón y que quiero recibirte en esta hora. Quiero recibir tu Espíritu Santo.
Que tu amor llene todo vacío en mí. Que mi corazón sea sanado y restaurado y que mi vida sea transformada. Hoy te acepto como mi amigo, como mi padre, como mi maestro, como mi sanador. Pongo mi vida en tus manos. Que sea tu Espíritu Santo guiándome a partir de este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te mando un fuerte abrazo.